Bueno, en cuanto oigáis el sonido, ese sonido que habéis oído es que se está grabando la clase. Buenos días, hoy es día 21 de septiembre y estamos grabando una clase de física y química de primero de bachillerato de Elías María Pacheco. Vamos a seguir con lo que estuvimos viendo el último día. A ver, un segundo. Vale. Estamos en primero de bachillerato. Por favor, cerrad los micrófonos. Cerrad los micrófonos, por favor. Ojo hasta que empezamos, ¿eh? Bien, vamos a compartir. Vale, ahora estáis viendo la tabla que os puse en el Classroom. Estamos con la unidad 1, ya hemos hablado de la teoría atómica de Dalton. Hemos visto las leyes fundamentales de la química, vamos a seguir hablando de mol, cantidad de sustancia, etcétera, 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 y enseguida nos metamos con las leyes de los gases. No está, fíjate que me llama la atención que no está, hablar de modelos atómicos, solo menciona el modelo de Dalton. No lo sé, si veo que me sobra tiempo, os contaré algo más sobre modelos atómicos, porque si no es una lástima, que el año que viene, los que cojáis química, os vais a encontrar con que no suena de nada. Pero bueno, vamos a seguir. El último día fue el día... Magnitudes escalares, magnitudes vectoriales, no, esto es de cuarto de eso. Esto es de cuarto de eso. Hipótesis de Avogadro, mol, etcétera, etcétera. Vale. El último día estuvimos hablando de la hipótesis de Avogadro. Decía, volúmenes iguales de gases diferentes en las mismas condiciones de presión y temperatura contienen el mismo número de unidades fundamentales. A partir de aquí, de ahí se deduce el concepto de mol, ¿vale? Decíamos, mol es la unidad de cantidad de sustancia, no es una unidad de masa, es una unidad de cantidad. El símil que siempre se me ocurre mejor para representarlo es la docena. Una docena son 12, de lo que sea. 12 huevos, 12 coches, 12 elefantes, 12 millones de euros, una docena. Evidentemente, la masa no es la misma. Una docena de huevos tiene una masa que será 300 gramos o por ahí. Una docena de elefantes pues tendrá unas cuantas toneladas. Pero sigue siendo una docena. Bueno, pues el mol es una docena, pero a lo bestia. Es una docena que en vez de ser 12 unidades son 6,02 por 10 elevado a 23 unidades, que se conoce como número de Avogadro. La gracia de este número radica precisamente en que, al ser ese número tan raro y como ser el número de unidades que tienen 12 gramos de carbono 12, como la masa atómica está referida también al carbono 12, una unidad de masa atómica es la 12ª parte de un átomo de carbono 12, pues entonces se puede hacer una traducción inmediata de moles o masa molar, masa molecular a gramos. O sea, es inmediata la traducción. Entonces, diferenciábamos entre masa molecular, que es la masa de una molécula. Pues la masa molecular del hidrógeno, como tiene 2 átomos de hidrógeno la molécula y la masa atómica de cada uno es 1, son 2 unidades de masa atómica. La masa molar del hidrógeno es la masa de un mol de hidrógeno. Y la traducción es inmediata, 2 gramos por cada mol. Es decir, un mol de hidrógeno son 2 gramos de hidrógeno. Para el caso del agua, masa molecular, tengo 2 átomos de hidrógeno que tienen masa atómica 1, un átomo de oxígeno que tiene masa atómica 16, en total 18 unidades de masa atómica. Masa molar del agua, 18 gramos por mol. Un mol de agua, 18 gramos. O sea, es que es inmediato, gracias a que ese número es tan raro, ese 6,02 por 10 elevado a 23. De ahí se deduce inmediatamente que número de moles de cualquier sustancia es igual a masa expresada en gramos dividido por masa molar. ¿Vale? Y esto os lo tenéis que tatuar a fuego. Porque lo vais a utilizar, los que vayáis a estudiar algo de química, evidentemente, lo vais a utilizar un montón. Calcular masas a partir del número de moles, calcular el número de moles a partir de la masa,
Lo vais a calcular muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, esto ya lo sabíais hacer en tercero de ESO. Y no me digáis que no, porque sé que sí. No me digáis que no, porque sé que sí. Era la N, exacto. La N es número de moles. Número de moles es la N minúscula. Esta N de aquí es número de moles. Esa M es masa en gramos, ¿vale? Y esto es masa molar de cualquier sustancia. A partir de aquí se pueden hacer pues tablas como las que seguro recordaréis, en las que poníamos, por ejemplo, una tabla en la que poníamos, aquí decíamos fórmula. Poníamos una fórmula, por ejemplo, HCl, HNO3, C4H10, CO3. Poníamos fórmulas, una serie de fórmulas. Decíamos, apuntábamos aquí una columna que era masa molar. Poníamos una masa, poníamos número de moles y aquí decíamos número de moléculas o número de lo que sea, ¿no? Y estas tablas, pues, las hacíais en los exámenes de tercero de ESO. O sea que... ¡Ahí va! ¿Qué derechito me tuerzo? Ahora. Así. Vale, y rellenamos estas tablas. Siempre los datos de masas atómicas siempre se dan. Evidentemente no tenéis que memorizar una masa atómica porque sería absurdo, sería gastar memoria para nada. Algunas las acabaréis aprendiendo de memoria porque las habéis utilizado un montón de veces, pero no hace falta que intentéis aprenderlas. Dime, gracias. Número de moléculas. O pretende poner algo parecido a eso. Vale, entonces, por ejemplo, esto es cloruro de hidrógeno, ácido clorhídrico, si está en disolución acuosa. La masa atómica del cloro, es 35,5 y la del hidrógeno es 1. Con lo cual, la masa molar del cloruro de hidrógeno será 36,5. Yo, por ejemplo, digo, tengo 150 gramos de cloruro de hidrógeno. ¿Cuántos moles son? Pues si un mol son 36,5 gramos, ¿cuántos moles son? 150 gramos. Pues evidentemente esto es 150 dividido por 36,5. Ya que tengo la calculadora, lo hago. 150 dividido por 36,5 me sale 4,11 moles. 4,11 moles de ácido clorhídrico. ¿Cuántas moléculas son? Y ojo, que aquí al hablar de ácido clorhídrico no es correcto hablar de moléculas, pero bueno, porque es una sustancia iónica, forma cristales. No hay moléculas de ácido clorhídrico sueltas, son cristales. Bueno, perdona, en el caso de ácido clorhídrico sí. No he dicho nada. No es una sustancia iónica, es el cloruro de sodio, que es una sustancia iónica, este no. Entonces, ¿cuántas moléculas son? Bueno, pues, ¿cuántas moléculas hay en un mol de ácido clorhídrico? 6,02 por 10 elevado a 23, que es el número de Avogadro. Entonces, ¿cuántas moléculas habrá? Habrá 4,11 por 6,02 por 10 elevado a 23. Como ejercicio para manejar notación científica en la calculadora, 4,11 por 6,02 por 10 elevado a 23, nos tiene que salir 2,47 por 10 elevado a 24. 2,47 por 10 elevado a 24. 2,47422, pero vamos, 2,47 para los amigos. Vale, es muy sencillo. ¿Cuántos átomos de cloro hay en esos 150 gramos? Pues teniendo en cuenta que en la fórmula hay un átomo de cloro y un átomo de hidrógeno, el número de átomos de cloro y el número de átomos de hidrógeno será este mismo. 2,47 por 10 elevado a 24. ¿No? Si cada molécula tiene uno de cloro y uno de hidrógeno, pues habrá tantos de cloro como moléculas y tantos de hidrógeno como moléculas. No cambia. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el caso del ácido nítrico?
Ácido nítrico, trioxonitrato 5 de hidrógeno. Este es el ácido nítrico, HNO3. Masa atómica del oxígeno, 16. Masa atómica del nitrógeno, 14. Del hidrógeno, 1. Si sumáis esto, os va a dar 63. 63 gramos por mol. Por ejemplo, pues aquí ahora vamos a decir que tenemos 2,5 moles. ¿Cómo calculo la masa? Pues si un mol son 63 gramos, 2,5 moles serán 2,5 por 63. Y eso me da la masa. ...157,5 gramos. Esa es la masa de ácido nítrico. ¿Cuántas moléculas hay de ácido nítrico? Bueno, pues si son 2,5 moles, será 2,5 por 6,02 por 10 elevado a 23. 2,5 por 6,02 por 10 elevado a 23 sale 1,505 por 10 elevado a 24. Dime, Lourdes. No, te doy las masas atómicas. Esas siempre. Claro, yo te daría, por ejemplo, una tabla como esta y os pondría abajo masas atómicas. Y diría hidrógeno, 1. Oxígeno, 16. Carbono, 12. Nitrógeno, 14. Sodio, 23. Calcio, creo que era cloro, 35,5. Y estas, evidentemente, os las doy yo. Está más claro que no, porque no tenéis que saberlo. Entonces, ¿cómo calcularía la masa molar del ácido nítrico? Masa molar del ácido nítrico. El ácido nítrico tiene un átomo de hidrógeno, cuya masa atómica es 1. Tiene un átomo de nitrógeno, cuya masa atómica es 14. Y tiene 3 átomos de oxígeno, cuya masa atómica es 16. Si sumas todo eso, te sale 63. Estas que, como la he hecho tantas veces, me las sé de memoria, ¿sabes? Pero evidentemente no tenéis que aprenderos las masas atómicas de memoria, no hace falta que las aprendáis. Estas no hace falta, yo os las daría siempre, siempre, siempre. Y si se me olvida daros alguna, me la pedís que os la doy. ¿Vale? O sea, es absurdo, no aprenderse eso. A ver, mira, todas estas os las he dicho de memoria. La del calcio creo que es 40, pero como no estoy seguro, pues ni la pongo. Pero creo recordar que era 40 la del calcio. Bien, ya está. O sea, pero porque las has usado un montón de veces, pero no hace falta de verdad intentar aprendérselas para nada, no merece la pena. Es absurdo. Vale, entonces, calculo la del ácido nítrico. Calculo, por ejemplo, la del butano. El butano tiene 4 átomos de carbono y cada uno son 12. Para calcular la masa molar del butano, esto es butano, C4H10. Tengo 4 de carbono, cuya masa atómica es 12. Y tengo 10 de hidrógeno, cuya masa atómica es 1. 4 por 12 son 48, más 10, 58. Y estos son gramos por mol. Y esto también son gramos por mol. Espera que no puedo pedir. Porque me ha quedado un poco... Gramos por mol. Vale. Entonces ya con estos datos yo ya voy rellenando la tabla. En la tabla te dejo unos huecos. Entonces ya no solo es un ejercicio que puede ser esto, sino es que lo vamos a utilizar para hacer cálculos estequiométricos, para hacer cálculos con las leyes de los gases. Lo vamos a utilizar un montón. Porque vamos a manejar gramos, moles, gramos un montonazo de veces. O sea que vais a acabar hasta las narices. Bueno, esto que hemos dicho que era el número de moléculas de ácido nítrico es de 1,505 por 10 elevado a 24. 1,505 por... Esto es un poco rollo, pero bueno. 10 elevado a 24. 10 elevado a 24. ¿Vale? Ese es el número de moléculas de ácido nítrico. ¿Cuántos átomos de nitrógeno hay? No, aquí, en estos 157,5 gramos. ¿Cuántos átomos de nitrógeno hay?
1,505 por 10 elevado a 24, los mismos. ¿Por qué? Porque en cada molécula hay uno de nitrógeno. Aquí una molécula tiene de nitrógeno 1, de hidrógeno 1 y de oxígeno 3. Nitrógeno 1, hidrógeno 1, oxígeno 3. Más o menos, una molécula de ácido nítrico es una cosa así. Vamos a hacer incluso con el código de colores. Mira. Una molécula o un átomo de nitrógeno. Este es nitrógeno. En los modelos moleculares se suele poner de color azul. Uno de oxígeno, que a su vez está unido. Bueno, vamos a poner, voy a dibujar las 3 de oxígeno. 1, 2, 3. Esto es nitrógeno, esto es oxígeno y esto es hidrógeno. Oxígeno, oxígeno. Fórmula HNO3. Entonces, si yo tengo 1,505 por 10 elevado a 24 moléculas de esto, ¿cuántos átomos de nitrógeno tengo? Pues 1,505 por 10 elevado a 24. Si hay uno en cada molécula. ¿Cuántos tengo de hidrógeno? 1,505 por 10 elevado a 24. Hay uno en cada molécula. ¿Pero cuántos tengo de oxígeno? El triple, efectivamente. ¿Vale? Para eso no necesito dibujar la molécula. Lo que necesito es la fórmula. La fórmula ya me lo está diciendo. Entonces, aquí de nitrógeno y de hidrógeno hay 1,505 por 10 elevado a 24. ¿Pero cuántos hay de oxígeno? 3 por 1,505 por 10 elevado a 24. 4,515 por 10 elevado a 24. 4,515 por 10 elevado a 24. ¿Vale? Esto es una probabilidad, si esto es la cuenta la vieja, no tiene mucho misterio. Ahora, ¿cuántos moles de átomos de nitrógeno hay aquí? 2,5. A ver, si yo tengo una docena de moléculas de estas, ¿cuántas docenas de átomos de nitrógeno tengo? Una. Es decir, hay 2,5 moles de átomos de nitrógeno. ¿Cuántos moles de átomos de hidrógeno? 2,5. ¿Pero cuántos moles de átomos de oxígeno? 7,5. 2,5 por 3, 7,5. ¿Vale? Porque son cantidades, no son masas, son cantidades los moles. Que en el caso del butano, bueno, hemos calculado masa molar 58 gramos por mol. Pues ahora vamos a suponer que tengo 2,107 por 10 elevado a 24 moles. 2,107 por 10 elevado a 24 moles. Perdón, moléculas, no moles. Moléculas de butano. ¿Cuántos moles son? Divido este número por el número de Avogadro. 2,107 por 10 elevado a 24. 2,107. Dividido por 6,02 por 10 elevado a 23. Y esto sale 3,5. Tengo 3,5 moles de butano. Como la masa molar del butano es 58 gramos por mol, ¿cuántos gramos de butano tengo? 58 por 3,5.
Vaya un 5 encima de la misma. Vale. 58 por 3,5. 203 gramos. Vale, esa conversión de gramos a moles tiene que ser rapidísima, súper rápida. No podemos perder tiempo con cálculos de estos demasiado complicados si está chupado, no tiene mucho misterio. ¿Vale? En el caso del carbonato cálcico, si lo hacéis, os va a salir 100. Este es redondo. Os va a salir 100. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 2,5 kilogramos, ¿cuántos moles tengo? ¿Cuántos moles tengo? Perdón, ¿qué? 5 moles. Porque he dicho 2,5 kilogramos. ¿Qué es lo que no ves? Los moles pone aquí 25. Son 2,5 kilogramos, que son 2.500 gramos. 2.500 entre 100 son 25. ¿Vale? Entonces, cuidado, prestar atención a que para calcular tiene que estar la masa en gramos. También se podría decir 2,5 kilomoles. Perdón, 2,5 decamoles. Pero es un poco, no sé, casi resulta, no sé, hasta pijo, por decirlo. Vale. Aquí entonces, si el número de moléculas sería 25 por 6,02 por 10 elevado a 3. Ya está, no tiene mayor misterio trabajar con esto. Y esto, más que ejercicio así, que a lo mejor, bueno, pues sí, no te digo yo que no, pero sobre todo lo que hay que hacer es manejarlo en el día a día. Muchísimo lo vamos a manejar en el día a día. Cada vez que hagamos cálculos estequiométricos, cada vez que tengamos que calcular, porque vamos a ver un tema entero solo de disoluciones, formas de expresión de la concentración de una disolución. Vamos a tener que calcular masa, números de moles, un montón de veces. No tiene mucho misterio, de verdad, es que es muy fácil. Entendiendo el concepto de mol y entendiendo la masa molar y tal, es que está chupado. Por eso os decía, aprendeos esto, tatuaros eso a fuego, pero bien tatuado. Y no se os olvide nunca. ¿Vale? Bueno, a ver, dicho esto, vamos a ver. Primero base de datos, alumnos. Estamos aquí. Ajustar ancho. Yo es que ya os he dicho que en vez del libro yo voy a seguir esto. Calcula cantidades de sustancia interrelacionando masas, número de moles, número de partículas. Aplica las leyes de los gases en el estudio de los cambios que experimentan las variables que caracterizan un gas. Vale, entonces, visto, ¿dudas sobre todo esto que hemos visto de moles? ¿Dudas sobre todo lo que hemos visto de moles? ¿Alguna duda más? ¿En casa alguien tiene dudas? No sé si habrá alguien levantando la mano o haciendo algo. ¿Tenéis dudas? No parece que nadie diga nada. Vale, fantástico. Yo no, profesor. Entonces, No hay dudas. vamos a pasar a la siguiente parte en la que vamos a hablar Todo ya perfecto. de las leyes de los gases. Que también tenéis que conocer o conocéis de tercera. No me digáis que no, porque sé que no es cierto. Vamos a hablar de las leyes de los gases. Leyes de los gases. No me va a molestar en repetir aquello que os contaba de la teoría cinético-molecular y de que si los gases, que si tal, que si no sé qué, no sé cuánto. Os voy a poner directamente las leyes de los gases y acabo antes. Y nos vamos a usarlas. Primera, ley de Boyle-Mariotte.
Ley de Boyle-Mariot dice, en toda transformación isoterma o isotérmica, transformación isotérmica, la presión y el volumen de un gas son inversamente proporcionales. A ver, en una transformación isotérmica, la presión y el volumen de un gas son inversamente proporcionales. A ver, introducción antes de seguir con esto. Recordáis, un poco recordatorio de tercero de la ESO. Los gases, el estado de un gas viene perfectamente definido por tres variables, que son las variables de estado. Son las que definen perfectamente el estado de un gas. Esas variables son presión, la presión que ejerce el gas, fuerza que ejerce sobre la superficie de las paredes del recipiente, fuerza partido por unidad de superficie, la presión, el volumen que ocupa, ¿vale? Y su temperatura. Teniendo perfectamente definido presión, volumen y temperatura, conozco perfectamente el estado de un gas. Esas son las tres variables de estado. Presión. Bueno, la teoría cinético-molecular, recordáis, toda la materia está formada por unidades muy pequeñitas, pueden ser moléculas, pueden ser átomos, dependiendo del tipo de sustancia, que se están moviendo permanentemente. Cuando la sustancia está en estado sólido, las partículas están como vosotros, en posiciones fijas. Os estáis moviendo dentro de vuestro sitio, os estiráis, os movéis, tal, pero no os podéis levantar de donde estáis. Estáis en estado sólido, ¿vale? Estáis en posiciones fijas y, según la temperatura, vibráis alrededor de esas posiciones fijas. Conforme va aumentando la temperatura, vuestro movimiento se va haciendo cada vez más amplio, cada vez más amplio, cada vez más amplio, hasta que os levantáis. Os levantáis, pero seguís unidos unos a otros por una especie como de cuerdas invisibles, en las que os mantenéis unidos, pero os podéis mover libremente. Estáis en estado líquido. Os podéis mover libremente, adoptáis la forma del recipiente, pero no os escapáis. No sois capaces de separaros más de lo que ya estáis. Imaginad que os atamos con una cuerda. Así, una especie como de red. Si os quisierais separar más de lo que ya estáis, no podríais. Ahora, os podríais mover perfectamente. No podréis separaros, entonces estaríais en estado líquido. Si seguimos aumentando la temperatura, entonces esas cuerdas que os mantienen unidos, las rompemos y os podéis mover como os dé la real gana. Incluso podéis salir por la puerta, etcétera, etcétera. Estaríais en estado gaseoso. ¿Vale? Entonces, en estado gaseoso, las partículas de los gases se están moviendo y se mueven tanto más rápido cuanto mayor es la temperatura. La presión que ejerce un gas sobre las paredes del recipiente en el que se encuentra se relaciona directamente con el número de choques por unidad de tiempo de las partículas con las paredes del gas. Cuando las partículas en un recipiente determinado, cuando las partículas se están moviendo a una determinada velocidad, pues chocan. Por cada minuto chocan no sé cuántas veces con las paredes. Si aumento la temperatura, como se mueven más rápido, chocarán más veces por unidad de tiempo, aumenta la presión. ¿Vale? Entonces, presión, choques por unidad de tiempo. Volumen es evidentemente el volumen que ocupa y temperatura relacionarla con la velocidad de las partículas. Cuanto mayor la temperatura, mayor es la velocidad y viceversa. Cuanto mayor la velocidad, mayor es la temperatura. Una vez definidas las variables de estado, yo observo transformaciones de estas variables del estado de un gas. Hay tres tipos de transformaciones y en cada una de ellas lo que hago es mantener fija o constante una de estas tres variables. Si la transformación es isotérmica, lo que mantengo constante es la temperatura. Entonces, en una transformación isotérmica, o isoterma, entonces experimentalmente se observa que si yo cojo un gas
lo tengo en un recipiente con un pistón y voy bajando el pistón despacito, 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 despacito para que ni se caliente ni se enfríe el gas. Es decir, que la transformación sea isotérmica. Cuando el volumen disminuye, la presión aumenta. Cuando el volumen aumenta, la presión disminuye. Es una transformación, vamos, totalmente súper intuitiva. Imaginaos que tengo un recipiente con una tapa que es un pistón que yo puedo mover. Y yo aquí tengo un gas encerrado. Estas son las moléculas de gas aquí encerradas. Si yo, este pistón, lo bajo muy despacito, muy despacito, muy despacito, hasta llegar a esta posición, tengo el mismo número de moléculas de gas en un recipiente más pequeño, ¿vale? Y la temperatura es la misma. ¿En cuál de los dos casos la presión es mayor? Aquí, a la derecha, ¿verdad? Es decir, cuando el volumen disminuye, si el volumen disminuye, presión aumenta. Si el volumen aumenta, la presión disminuye. Es decir, dos variables que al aumentar una disminuye la otra son inversamente proporcionales. Esto significa que son inversamente proporcionales. ¿Y eso matemáticamente cómo se escribe? Si son inversamente proporcionales, entonces el producto permanece constante. El producto permanece constante. Si aumenta una y disminuye la otra, al multiplicarla una por la otra, ese producto es el que permanece constante. O, una manera más práctica de escribirlo, si queréis, es P1, V1 igual P2, V2. Ley de Boyle-Mariotte. ¿Vale? Segunda ley, ley de Gay-Lussac. Ley de Gay-Lussac. En este caso, lo que dice es que en una transformación isocórica es una transformación a volumen constante. En una transformación isocórica, isocórica significa que el volumen es constante. El volumen es constante. Entonces, imaginaos ahora un recipiente cerrado, ¿vale? Y de volumen constante. Y yo aquí tengo un gas encerrado y ahora cojo y lo caliento. Aquí tengo V1, T1 y aquí tengo V2, T2. Perdón. En una transformación isocórica, la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Entonces, ¿qué ocurre aquí si la temperatura aumenta? ¿Qué pasa con la presión? También aumenta. La presión aumenta. Si la temperatura disminuye, la presión disminuye. Es decir, las dos varían en el mismo sentido, por tanto son directamente proporcionales. Y eso matemáticamente se puede escribir diciendo que el cociente es constante. O, una manera más práctica, presión 1 partido por volumen 1 igual presión 2 partido por volumen 2. Perdón. Qué bruto que soy. Presión 1 partido por temperatura 1.
igual a presión 2 partido por temperatura 2. Ahora sí. Ley de Gay-Lussac. Ley de Gay-Lussac. Tercera, ley de Charles. Un segundo. Tercera, ley de Charles. La ley de Charles dice que en una transformación isobárica, isobárica, ¿qué significa? Presión constante. Isotérmica es temperatura constante, isocórica, volumen constante, isobárica, presión constante. En una transformación isobárica. Es decir, presión constante. El volumen y la temperatura son también directamente proporcionales. Imaginaos un recipiente también con una tapa y la tapa se puede mover, pero se mueve libremente, sin rozamiento, sin nada que la sujete, de tal manera que la presión fuera y la presión dentro siempre son la misma. Es decir, la presión es constante. Si yo aquí tengo un gas encerrado, tengo un volumen 1 y una temperatura 1. Y ahora, por ejemplo, así. Tengo el gas aquí encerrado y tengo un volumen 2 y una temperatura 2. Si la temperatura aumenta, ¿qué pasa con el volumen? Si la presión es constante, al aumentar la temperatura aumenta el volumen. El volumen también aumenta. Y si la temperatura disminuye, el volumen disminuye. Es decir, también son directamente proporcionales. Directamente proporcionales. Matemáticamente, ¿cómo se escribe? Pues se escribe con una ley similar a la que hemos visto antes. Si son directamente proporcionales, lo que permanece constante es el cociente. Volumen partido por temperatura. No me entretengáis, estoy es lo mismo. Cogiendo apuntes. Volumen 1 partido por temperatura 1 igual volumen 2 partido por temperatura. No paséis. Ley de Charles. Los nombres son los de menos. Es decir, en una transformación isobárica, el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Eso es lo que dice la ley de Charles. La ley de Boyle-Mariotte dice que en una transformación isotérmica, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Y en una transformación isotérmica, lo que permanece constante es la temperatura. Ley de Gay-Lussac, transformación isocórica. Ley de Charles, transformación isobárica. ¿Qué obtenemos si combinamos las tres leyes? Exactamente. Ley de los gases ideales. P por V partido por T es constante. O lo que es lo mismo, P1, V1 partido por T1 igual P2, V2 partido por T2. ¿Vale? Todo esto ya lo sabíais. Todo esto ya lo conocíais. Por eso he ido a toda velocidad. El próximo día, ¿qué es lo que vamos a ver? El próximo día vamos a ver que esta constante, cuando tengo un mol de un gas, esa constante es R, que es la constante universal de los gases. ¿Vale? El valor de esta constante depende de la cantidad de gas que yo tenga.
si yo tengo un volumen, por ejemplo, un determinado volumen en una temperatura, si tengo un mol de gas, evidentemente la presión no será la misma que si tengo 2 moles de gas. Tengo más cantidad de gas en el mismo recipiente y con la misma temperatura, evidentemente habrá más presión. Pues esta constante depende del número de moles de gas que yo tenga. Porque el próximo día empezaremos y diremos que para un mol de gas, esa constante es R. Y a partir de ahí miraremos la ecuación de estado de los gases ideales, o pavo ratón. Pavo ratón, porque es P por V igual a T por R y por N. RTN. Pavo ratón. ¿Vale? Pues lo dicho, en casa, el próximo día seguimos hablando. Acordaos de que tenéis que desconectaros. Adiós, No majos. desconectáis, que esto sigue grabando. Sí, yo me desconecto, pero eso sigue grabando. Adiós, chicos. Hasta luego. Podría coger y decir que tener la grabación, porque prefiero que se desconecte. Adiós. Hay que desconectarse.